6 de la mañana, 48 minutos. Temas de justicia, temas que tienen que ver con la situación de las cárceles en nuestro país. Colombia definitivamente pues es un país que produce muchísimas noticias. Por eso volvemos ahora a la situación de la capital, a la situación de Bogotá, porque despertamos con una nueva etapa en todo lo que tiene que ver con contener y manejar esta pandemia, lo que está pasando con el COVID-19. Algunas restricciones se levantan, otras se quedan. Dice la alcaldía que ya Bogotá superó ese segundo pico de la pandemia. Luis Ernesto Gómez es el secretario de Gobierno de Bogotá y está con nosotros a esta hora. Secretario, buenos días. Muy buenos días, un gusto estar contigo, con toda la audiencia de Red Más. Bueno, secretario, ¿por qué se puede asegurar ya que Bogotá superó el segundo pico de la pandemia? Bueno, el pico es el momento más alto. Todavía no ha terminado la segunda ola, es decir, seguimos en descenso, pero el momento más alto alcanzamos a tener 52.000 casos activos sobre mediados de enero, es decir, 52.000 personas que tenían el virus y que seguramente, aunque estaban aisladas, eso implicaba que había mucho virus circulando en Bogotá. Hoy estamos en alrededor de 32.000 casos activos. Alcanzamos a tener ocupaciones del 94% de unidades de cuidados intensivos. Hoy abrimos con 79% de UCIs en servicios de COVID-19. Y esa tendencia, no solo ya de estabilización de la ocupación, sino también de baja, nos indica que se quebró, digamos, la tendencia y que podemos anunciar que se superó el primer pico, más no la segunda ola, perdón, el segundo pico de COVID-19, pero que todavía tenemos que seguir bajando y por eso, antes de llegar a una meseta, es decir, antes de llegar a ocupaciones de cuidados intensivos inferiores al 70% y de tener el periodo más tranquilo que alcanzamos a tener entre los meses de septiembre y diciembre del año pasado, tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Sigue funcionando el pico y cédula, seguiremos teniendo algunas restricciones para comercio nocturno y tendremos especialmente mucha responsabilidad de autocuidado de los ciudadanos. Secretario, con los buenos días. Yo creo que con el anuncio que se hizo ayer por parte de ustedes, de la alcaldesa, de usted que también estaba allí presente, de todas maneras sí queda como una especie de sensación de relajamiento en las medidas. La gente dice, oiga, pero si esto no se ha acabado, ¿por qué tenemos como tantas, entre comillas, libertades? Tal vez no es la palabra, pero digamos como que cierto posibilidad de movernos sin tantas restricciones y que ese mensaje quede allí como en el aire, tendiendo de que, pensando que es que la pandemia ya se acabó y eso no ha pasado. Muy importante, no ha pasado, tal cual. Nosotros pasamos de alerta roja a alerta naranja, pero eso, la alerta naranja bajo ninguna circunstancia quiere decir normalidad. Por eso vamos a tener pico y cédula en todo el comercio, vamos a tener unos controles especiales de aforo, especialmente en zonas de comercio popular. Vamos a tener también vigente controles especiales en UPZs como el Rincón en Suba, que tienen unos índices epidemiológicos que nos preocupan, pero vamos a pedirle a todos los ciudadanos que de verdad, extremen cuidado. ¿Qué nos pasó en diciembre? Que tuvimos de manera simultánea vida familiar, vida social y vida productiva, vida de trabajo y comercio. Esas tres cosas al tiempo son demasiadas interacciones entre personas y por eso tuvimos altos niveles de contagio. Los ciudadanos tenemos que escoger o vida laboral y productiva, si tengo que salir a trabajar, pues entonces no puedo estar teniendo reuniones sociales, familiares, con personas con las que poco me veo. Si yo trabajo en casa, entonces sí puedo tener mis reuniones familiares, porque entonces no estoy teniendo tanta exposición. Pero todo el tiempo no puede funcionar. Tenemos que aquí ser muy conscientes que Bogotá, cumpliendo 100% el plan de vacunación y las entregas, si todo lo que ha anunciado el gobierno nacional de entregas de vacunas a los entes territoriales se cumplen, incluso en el mejor escenario, Bogotá y el país entero no va a alcanzar la inmunidad de rebaño, es decir, no vamos a tener más del 75% de la población inmunizada a través de vacunación. Es decir, durante todo este 2021 vamos a tener que seguirnos cuidando, la pandemia va a seguir entre nosotros y además tenemos una amenaza adicional, que son las nuevas variantes. Estamos también trabajando muy rápidamente en secuenciación genómica, estudios que nos permitan evidenciar qué variantes están circulando y qué características están generando en materia de contagio y de sintomatología en los pacientes. Secretario, pero entonces, de acuerdo a todo esto que usted nos está diciendo, eso significa que el distrito, la alcaldía, ustedes no se pueden comprometer a que más adelante pues no vayan a regresar otra vez a cuarentenas por UPZ o por localidades. Va a haber
y esto es muy importante decirlo con absoluta claridad, va a haber una tercera ola de COVID-19 en Bogotá y en el país entero, porque mientras no haya inmunidad de rebaño, eh, fruto de la vacunación de más del 75% de la población, Colombia va a seguir expuesta y su capital, por supuesto, va a seguir expuesta. Vamos a tener una tercera ola. Y así como logramos entre la primera y la segunda ola conseguir casi 4 meses de algo de normalidad, donde pudimos trabajar muy bien entre septiembre y el mes de diciembre, donde pudimos tener recuperación de vida productiva, familiar, pues para que este valle, es decir, tan pronto como terminen de descender ocupaciones de UCIs y niveles de contagio, para que este valle entre la segunda ola que superamos en 5 semanas gracias a enormes esfuerzos de la ciudadanía y del personal de la salud, para que este segundo periodo entre la segunda ola y la tercera ola sea lo más largo posible, todos, absolutamente todos, tenemos que poner nuestro granito de arena. Nadie le gustan las restricciones a las libertades ni a la movilidad y mucho menos al trabajo y al comercio. Nosotros eso lo entendemos. Claro. Pero la única forma como Bogotá va a poder tener algo de tranquilidad durante un periodo prolongado es que cada uno asuma con mucha responsabilidad su autocuidado, que cada uno sea consciente, como lo acabo de decir, que no es posible tener de manera simultánea vida laboral en las oficinas o en la calle con personas, vida familiar ampliada, vida social activa. Esas tres cosas al tiempo revientan el contagio y revientan la capacidad hospitalaria de cualquier país, de cualquier ciudad. Secretario, se autoriza el uso de los estadios para el fútbol profesional colombiano. Estamos hablando del Campín, estamos hablando del estadio de techo. Pero, ¿qué se puede y qué no se puede hacer así se realicen los partidos? Porque con todas estas medidas, pues mucha gente va a decir, bueno, podemos estar en las afueras, de pronto puede haber fuertes aglomeraciones, sabemos que no hay ingreso del público, pero aclárenos un poquito más eso. Puede jugar los equipos visitantes y los equipos capitalinos pueden jugar en su estadio de techo y en el estadio del Campín. Pero a puerta cerrada, no entra nadie, no entra nada de público. Tampoco pueden estar en el perímetro de la zona, no pueden aglomerarse, no pueden esperar al equipo. Los vamos a retirar. El club tiene una responsabilidad, los clubes tienen una responsabilidad también de ayudarnos con el control. No podemos tener celebraciones que impliquen aglomeración, porque esos son los riesgos de contagio que Bogotá no puede tolerar y por esta razón le rogamos absolutamente a todos los hinchas que vean a su equipo, que lo vean jugar en Bogotá, pero en el televisor, que se sienten en casa, que se sienten en familia si quieren con sus compañeros de apartamento o de casa y disfruten del fútbol, pero no vayan al estadio ni vayan a encontrarse con amigos, a ver el partido en un restaurante y demás. Todo ese tipo de encuentros en estos momentos no son deseables. Secretario, sobre la presencia de las nuevas variantes que usted ya nos mencionaba, ¿qué sabemos? Sobre todo de esa variante brasilera, estábamos pendientes a ver qué pasaba con el resultado de las pruebas de 8 pasajeros que dieron positivos, estaban estudiando si esos 8 positivos tenían o no esa variante de un vuelo que llegó el fin de semana de Leticia. ¿Esos resultados ya están? ¿Ya se sabe algo? Todavía no tenemos la secuenciación genómica de esos 8 casos positivos. Es posible que esas personas que llegaron desde Leticia en un vuelo humanitario, que en estos momentos todos, hay que decirlo con claridad, están en estricto aislamiento en un hotel de Bogotá, es decir, no pueden salir del hotel hasta que evidenciemos cómo se comporta el virus en esas 8 personas, pero también en absolutamente todos los que venían en el vuelo. A todos les hicimos pruebas moleculares, pruebas PCR, y haremos nuevamente una tanda de pruebas PCR transcurridos unos días, porque no, apenas uno se contrae el virus, no inmediatamente la prueba PCR da positivo. El primer día generalmente la carga viral es tan bajita que ni siquiera es detectada, entonces hay que dejar que se pasen algunos días y sobre eso haremos las mediciones y por supuesto estaremos informando. Trabajamos no solo con estas personas que llegaron de Leticia, sino ahora desde nuestros laboratorios de salud pública estamos trabajando muy intensamente con secuenciación genómica que nos permite identificar las distintas variantes que circulan en el país y en Bogotá. Claro. El Instituto Nacional de Salud ya anunció que hay varias variantes, pero por supuesto las que más nos preocupan son las variantes, tanto la brasilera como la del Reino Unido, que como hemos visto en esos países, pues pareciera que tiene una afectación en recontagio, es decir, que Claro. personas que ya tuvieron COVID es más probable que se recontagien con esa variante y que adicionalmente
ha hecho que se crezca rápidamente y exponencialmente el contagio. En Gran Bretaña, en Inglaterra, tan solo en 3 semanas pasaron de 70.000 a casi 100.000 personas fallecidas. Claro. Secretario, finalmente, tenemos relativa normalidad en varios sectores, sin embargo, sectores de cultura, de entretenimiento, teatros, conciertos, pues todavía no están. Sabemos que es una directriz que viene desde el gobierno nacional, desde la alcaldía. Se ha hablado de ese tema con el gobierno nacional, teniendo en cuenta que son también miles de empleos y además con esa frase que dijo la alcaldesa el día de ayer, que en Bogotá, por lo menos en este 2021, no vamos a tener una normalidad. Es probable que esas actividades definitivamente no regresen en 2021 de una forma tradicional, normal. Yo quisiera precisar frente a las que enumeraste. Entonces, por ejemplo, los teatros van a poder funcionar, los cines van a poder funcionar. Han estado funcionando en las UPZs, en las localidades que no han tenido cuarentena, pueden funcionar con los protocolos estrictos de aforo, de ingreso, de bioseguridad. Lo que no está funcionando y es una restricción nacional es la actividad nocturna, las discotecas, los bares, la rumba y los grandes espectáculos, no el teatro o el cine, sino los grandes espectáculos como conciertos que congregan a pues miles de personas. Estos todavía definitivamente en medio de las circunstancias actuales no hay un horizonte claro para cuándo puedan retomar y en esto Bogotá respalda al gobierno nacional en su medida de no habilitar espectáculos masivos de miles o decenas de miles de personas, como conciertos y otros, o partidos de fútbol con público, y de igual manera apoya también que haya todavía una restricción a la actividad de discotecas, de bares, la actividad de rumba, que es un lugar de excesivo riesgo de contagio por el relajamiento de medidas sanitarias y porque suelen tener poca ventilación. Pues muy bien, hecha la aclaración, es Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, a quien le agradecemos estar acá en Red Más Noticias, y ese mensaje es claro, la pandemia no ha acabado, a pesar de las medidas tenemos que seguir cuidándonos. Secretario, feliz miércoles. Feliz miércoles, un abrazo para todos, como tú lo dices, a seguirnos cuidando, seguimos en alerta naranja, ya salimos de la roja, pero estamos en naranja, que es bastante grave también.